Tesoro en vasos de barro es el título de esta reflexión. ¿Conoces el retrato de Dorian Gray? Una novela medio filosófica. Su autor es un narcisista llamado Oscar Wilde. Hace 15 años le hicieron película, aunque había ya una versión hace algunas décadas atrás. Por un pacto, puedes imaginarte con quién lo hizo el personaje, Dorian. eh, Hizo con alguien un pacto y para permanecer joven, para no envejecer, lo cual así sucedió en su persona. Pero un retrato que le había hecho un amigo íntimo al personaje, ese, ese sí envejecía. No solo eso, sino que reflejaba los pecados del personaje. El personaje se mantenía joven, buena apariencia física, pero el retrato era horrible, cada vez más reflejaba los pecados y él tenía una vida muy licenciosa. Bueno, en la reflexión de hoy vamos a ver que Pablo, el apóstol Pablo, eh, en su experiencia ocurre lo opuesto a que en Dorian. El hombre físico, Pablo, va desgastándose, él lo dice así, pero interiormente, en otra parte, en su ser interior, su espíritu se renueva, se fortalece cada día. Pablo, con el paso del tiempo, poco a poco se desgasta en lo físico. Los años dejan la huella, las dificultades de la vida, pero en otro lugar, Pablo, ahí en su corazón, es más fuerte. Pablo ha escrito varias cosas maravillosas a los corintios. Les ha dicho que Dios nos transforma por su espíritu de gloria en gloria. Aquí les va a hablar, les dice que tenemos un tesoro. Es necesario entonces que nosotros, seres humanos, hijos de Dios, ciertamente, pero seres humanos, estemos bien ubicados, como dicen, con el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. Bueno, el Señor nos va a transformar aún más. Cada día nos renueva en nuestro espíritu y cuando estemos en su presencia vamos a ser aún más transformados. Pero mientras aquí en la tierra sufrimos lo que sufre, lo que es carne y hueso, polvo. Nos gastamos, nos gastamos, nos gastamos y el destino final de esta materia es volverse nuevamente en polvo. Dice así Eclesiastés, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y ahí es aún más transformados. Dice la palabra que lo corruptible, lo que se echa a perder, no puede heredar la incorrupción. Muchas veces el cristiano le roba la gloria a Dios. Se adjudica el mérito del cambio en su vida, de que sea mejor que antes, aún respecto a las bendiciones recibidas. Parece que el mérito es de la persona y no de Dios. Las personas con frecuencia no dan gloria a Dios por lo bueno que le pasa, por lo que Dios hace en su vida. Por eso es necesario que estemos bien ubicados. Otra vez, ciertamente con el corazón en el cielo, pero con los pies en la tierra. Dice el párrafo 7, segunda a Corintios 4, del 7 al 17. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, eh, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La gloria de Dios en nosotros es un tesoro, es una excelencia de poder. Dice en el texto griego, hipérboles tes dinameos. Hipérbole. Bueno, conocemos lo que es la figura del lenguaje llamada hipérbole. La palabra hipérbole es una figura en español que se usa para exagerar una noticia, para exaltarla hasta lo sumo.
Muy comúnmente las personas dicen a su madre, no se diga si es el 10 de mayo, eh, un regalo para la mejor madre del mundo. Tú eres el mejor padre del mundo. Tú eres el mejor hijo del mundo. Y así por el estilo. Bueno, las personas las usamos y no pensamos que estamos usando una figura de lenguaje. Simplemente lo usamos por el cariño hacia las personas y como que es una costumbre. Pero esto es gramaticalmente hablando una hipérbole, una figura de lenguaje. Pablo dice hipérbole tes dinameos, pero la palabra hipérbole cuando Pablo la usa, no la está usando como en español. Está escrito en griego, está con su significado. ¿Cuál es el significado? Es un poder que va más allá que cualquier otro poder. No se trata de hablar simplemente de un grande poder, sino un poder que va más allá de todo poder cuando existe. Esto es hipérbole tes dinameos. La Biblia menciona que hay vasos de ira, vasos de honra, vasos de deshonra, y aquí Pablo habla de vasos de barro que contienen un tesoro. El vaso es apenas la envoltura, lo que vale es lo que está dentro del vaso, es decir, el tesoro, la presencia de Dios en nosotros. Debido a que este poder es muy grande, es necesario ubicarnos. Nosotros somos como vasija de barro. Pablo menciona algunas cosas que podemos tomarlas como ejemplos en las que podemos ver, por un lado, el vaso de barro y por otro lado, el tesoro que este vaso contiene. Por ejemplo, Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Como somos barro, estamos expuestos a los problemas, estamos atribulados en todo. Somos como esos jarrones que están allá en el patio, eh, en el rancho, abandonados, tuvo un buen uso, pero ahora está por allá y se echa el agua de lluvia, el agua para las macetas, o como ese tambo que se deja afuera para que se llene con el agua de lluvia, sobre todo cuando está escasa, y no importa que el tambo se ennegrezca, se ensucie, se empolve, lo importante es que capte el agua de lluvia, porque esta es muy valiosa. Bueno, nosotros somos como ese jarrón ennegrecido, medio quebrado tal vez, como ese tambo ennegrecido que para lo único que sirve es para captar el agua tan valiosa. Estamos atribulados, pero no angustiados. ¿Por qué no estamos angustiados a pesar de la tribulación? Una tribulación es tener un problema tras problema, tras problema, tras problema. Hay veces que las personas dicen, no siento lo duro, sino lo tupido. Bueno, esto es atribulado. Pablo dice, estamos atribulados, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae paz. El poder de Dios, la gracia en Jesús y el amor de Dios sobre todas las cosas está en nosotros y hace que no nos angustiemos a pesar de las tribulaciones. Estamos en apuros, mas no desesperados. Todos sabemos los que son los apuros. El sentir la presión de las cosas, del tiempo, la falta de dinero, las cosas que tenemos que hacer, estudiar, trabajar, llegar a tal o cual lugar y no está bueno las condiciones del clima para ello. Bueno, algunos dicen, lo mejor está por venir. Pero yo digo, lo bueno, lo mejor ya llegó. Es Jesucristo. Ahora, yo estoy descansando en Cristo. De manera que estoy descansando en lo mejor. Yo descanso en Él. Yo espero en Él. El vaso de barro es yo en apuros. El tesoro es en Jesús, en aquel en quien descanso. Como Juan, que recostaba su cabeza en el pecho, en el hombro y en el pecho del Señor Jesús. Dice Pablo más, somos perseguidos, mas no estamos desamparados. A Pablo en una ocasión, por su seguridad, porque había quien procuraba su muerte, los discípulos lo descolgaron por el muro de la ciudad.
estando ahí en Damasco, recién convertido, él predicaba, provocó el celo y la ira de algunos judíos y procuraban matarle. Entonces por la noche los amigos de él, los discípulos, lo echaron en una canasta y lo bajaron, lo descolgaron por el muro. En otra ocasión, estando en Jerusalén, estaba como acusado, estaba custodiado por el tribuno y bueno, mm, hubo más de 40 judíos que juramentaron, dijeron, no vamos a comer ni a beber nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Convinieron en eso. Entonces fraguaron un plan. Dijeron, bueno, el tribuno lo tiene. Fueron con el concilio, que son los sacerdotes y los ancianos, le dijeron, miren, nosotros queremos dar muerte a Pablo. Ustedes soliciten al tribuno que envíe con ustedes al concilio a que comparezca Jesús, como que ustedes van a averiguar algunas cosas. Nosotros nos encargamos de darle muerte. El concilio estuvo de acuerdo. Qué cosa tan terrible. Pablo pasaba por estas cosas. Bueno, él mismo fue perseguidor de la iglesia antes de su conversión. Entonces, el vaso de barro es ese Pablo perseguido, acechado. Pero ¿cuál es el tesoro? El ángel de Jehová acampa en derredor de los que temen a Dios y los defiende. Sigue hablando Pablo. Derribados, pero no destruidos. En una ocasión, Hechos 14:19 nos lo dice, cómo es que Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra, en las afueras de la ciudad. Dado por muerto, ahí lo dejaron. Los discípulos se acercaron a él, lo rodearon y para su asombro y maravilla, Dios lo levantó, prácticamente de la muerte. Lo llevaron a alguna casa, ahí cenó, se lavó y al siguiente día salió para Derbe. ¿Qué fue a hacer a Derbe? A seguir predicando el Evangelio. Bueno, el vaso derribado es ese Pablo. Ahí está, apedreado, dado por muerto. Pero ¿cuál es el tesoro? La vida que le da Jesús. Lo levanta con su poder y de manera que Pablo, él animado por esa protección de Dios, sigue adelante en su viaje misionero. Dice el párrafo 10 que leímos, 2 Corintios 4. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es el resumen de la vida de Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿A qué se refiere? Bueno, por causa de predicar a Jesús. Él es muerto, así como dieron muerte a Jesús, los seguidores de Jesús son perseguidos. Jesús les había dicho, el siervo no es más que su Señor. Si así tratan a su Señor y Maestro, así va a ser con ustedes también. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, entonces, si la gente te da por muerto y vives, la gente te da por derrotado, la gente te da por abandonado, la gente te da como que no tiene remedio, pon tu confianza en el Señor Jesús, el tesoro que da vida, que hace que cobre vida todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. A Pablo los judíos celosos lo seguían de ciudad en ciudad para provocarle problemas, así como Pablo lo había provocado a los cristianos. Bueno, pero entonces era cuando Jesús lo libraba. Jesús se podía manifestar en Pablo. ¿Por qué se manifestaba? Porque no tenía remedio. Nadie daba nada por la vida de Pablo. Estaba a expensas de los celosos, de los airados. Y estos estaban coludidos con las autoridades, con el concilio, con los sacerdotes, con los ancianos. Pero Pablo estaba unido a Dios. Y dice la Biblia que el que se une a Dios, un espíritu es con él. Pablo termina estas ideas diciendo, en nosotros se presenta la muerte,
la amenaza de muerte, para que en vosotros se manifieste la vida. Pablo pasa por muchos problemas, pero esto era necesario para que los gentiles pudieran conocer el mensaje del Evangelio. Así es que Pablo va de ciudad en ciudad, llevando por todas partes la amenaza que se cernía sobre él, la amenaza de muerte. Bueno, los gentiles tuvieron la oportunidad de conocer no solo el Evangelio de salvación, también cómo es que Dios sabe librar a los suyos. Continuemos con el relato bíblico en el párrafo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó de los muertos al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo ha pasado y pasa por muchos apuros y tribulaciones, pero Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Hace referencia al Salmo 116:10, en que David en este salmo habla cómo es que él fue librado de la muerte. David expresa su fe, por eso habla, por eso escribe este salmo. Y haciendo referencia a Pablo a esto, dice, como está escrito, yo también creí, por lo cual hablé, por lo cual sigo predicando, porque creo. Yo sé en quién he creído, dice en otra ocasión. Predica aunque tenga problemas, aunque haya exposición, aunque haya problemas, aunque exponga su vida, aunque haya oposición, porque sabe que será bendición cuando cuando la gente acepte la palabra de Dios. Por eso siguió predicando. La fe lo mueve a la acción. ¿Tú crees en Dios, hermano? ¿En Cristo? Entonces habla, haz, testifica, actúa, espera, sé paciente, sé audaz, declara, espera. Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús es quien nos lleva a la vida eterna, con todos los que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Nos debe mover a la acción el poder y el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros y ese amor que nosotros debemos dirigir a nuestro prójimo. El párrafo 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, Pablo ya lo dijo en el párrafo 1 de este mismo capítulo, no desmayamos. Ahora se lo repite, no desmayamos. Era de esperar que Pablo se desanimara por todo lo que pasaba, pero el amor de Dios, la gracia de en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo lo sostenía. Por eso no se desanimaba, no desmayaba, no se desalentaba. Era evidente que físicamente se desgastaba. Dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermano, físicamente nos vamos a acabar un día. Lo material no puede heredarlo la incorrupción. No quieras ser Dorian Gray. Piensa un poco más en tu espíritu y en las cosas espirituales. Pon la mira en las cosas de los cielos. Pablo dice que su hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Que esa sea la experiencia de tu vida. Fíjate cómo se expresa Pablo de todo lo que ha dicho que le ocurre. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria. Pablo veía las cosas como leves y pasajeras. Los problemas de Pablo, en su criterio, eran pequeños y eran momentáneos. Iban a pasar pronto. No era que lo que sufriera fuera leve, sino que él así les llamaba. Mira, si tú tienes problemas, pocos o muchos, no importa de qué tipo que sean, chicos o grandes, tú no digas, qué problema tan grande. Fíjate cómo lo dice Pablo. El pueblo de Israel, yendo camino a la tierra prometida, tenía 2 años caminando por el desierto después de su salida de Egipto. El propósito de Dios era que entrara a la tierra, pero su incredulidad hizo que tuviera que regresarse. Fueron a inspeccionar, uno de cada tribu, 12 personajes fueron a inspeccionar la tierra, a ver cómo era esa tierra que iban a poseer, a conquistar y poseer. Bueno, se espantaron y regresaron 10, dieron una noticia espantosa. Dice, no, allí viven gigantes. Nosotros a los ojos de ellos les parecíamos chapulines. Solamente dos, Josué y Caleb, dieron buen testimonio. Dijeron, Dios con nosotros, vamos adelante. Pero bueno, ganaron 10 contra 2. Dios se molestó de manera que en lugar de darles la tierra, ellos tenían que tomar posesión de ella. Dios se las había dado, pero ellos tenían que creer y a entrar a poseer esa tierra. Entonces Dios los regresó por el desierto. Su destino ya no era la tierra prometida, fue el desierto, 38 años más, de manera que todos los adultos murieron ahí en el desierto. Los que entraron más adelante a la tierra prometida fueron los que eran niños en este entonces. Dile a los gigantes que se oponen a tu vida de bendición de Dios, que tú caminas en el nombre de Jehová de los ejércitos y que vas adelante y que confías en sus promesas, que nada ni nadie te va a separar de las bendiciones de Dios. En Pablo todas las tribulaciones y sinsabores producían lo contrario de lo que le pasaba al retrato de Dorian Gray. En Pablo, en su hombre interior, había un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es por eso que Pablo nos dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Así lo dijo en los párrafos anteriores a la lectura que hicimos hoy. Tenemos un tesoro, aunque somos de barro, tenemos un tesoro, el conocimiento de la gloria de Dios en nosotros. Conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y conocemos a su Espíritu Santo porque está en nosotros y Él nos guía, nos da la palabra de Dios, nos fortalece, nos protege y potencializa todo lo que hagamos. Yo te invito para que reflexiones un poco en lo que hemos estado comentando y decidas en tu ser así como Pablo. Ir adelante, no importa lo que pase, ir adelante. Lo nuevo, lo mejor no está por venir, ya vino, es Cristo Jesús. Y si pones tu confianza en Él, no podrás estar en mejor lugar que en las manos, en la voluntad de Cristo Jesús. Que tu experiencia sea esa. Aunque te sientas que a veces desfalleces, aunque sientas que eres poco, tus fuerzas son pocas, hay veces que aún tu ánimo decae, tú levántate y tú di, Dios conmigo, yo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga. Te invitamos a que sigas con nosotros en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.